El poder de mi conciencia me ha llevado muchas veces a ser imprudente. Cuando otros han callado y no han recibido daño, yo he hablado. Y eso me ha traído como consecuencia desprecio, persecuciones, amenazas de muerte. He comprendido que para poder llevar una vida pacífica con uno mismo y con las demás personas, uno tiene que tener buena conciencia. Pablo dijo que el propósito de la ley es el amor nacido de corazón puro, de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces el amor, la buena conciencia y una fe pura, una fe honesta que vaya consona con lo que enseñamos y con lo que vivimos a diario. Mi gran modelo fue mi padre. Mi padre fue un hombre admirable para mí. Mi madre, en una oportunidad cuando ya él murió, ella me dijo: si yo sé que tú siempre defendías a mi padre, porque era muy cuestionado por ella misma. Ella lo llamaba que era muy tranquilo. Dios después me corrigió y me dijo: no, él no fue tranquilo. Él fue pacífico. Mi padre fue muy pacífico. Y yo siempre le manifesté un amor tan profundo que Dios dio testimonio de mí en un sueño donde yo le llegaba y le decía: papá, yo te quiero mucho. Y él me dijo en el sueño: yo sé, pero yo estoy cansado. Y yo en la visión entendí que yo le decía así, que le quiero mucho porque lo quería tener más tiempo. Y después de esa visión, a los pocos días, 15 días creo, él le dio un infarto fulminante y viajó a la presencia del Señor. Ya Dios me había mostrado que se lo iba a guardar, lo iba a proteger allá en el cielo. Así que mi padre me enseñó a ser político. Él me daba las razones por qué él era adeco y por qué él no había votado por los copellanos. Pero él era muy respetuoso. Cuando estaban los adecos, él escuchaba los mítines y las cadenas de los adecos. Pero cuando estaban los copellanos, él escuchaba también los mítines y los discursos de los copellanos. Cuando se encadenaba la televisión, todo el mundo se retiraba de la televisión y él llegaba a la televisión. Y yo le preguntaba: papá, ¿por qué eres adeco? ¿Por qué te gusta? Bueno, él decía: porque los adecos le dan crédito a los ganaderos, los ayudan más. Los copellanos son más organizados, son más disciplinados, ahorran más, pero son más duros para soltar al pueblo, decía él. Entonces, eso me ayudó a entender algunas cosas. Cuando Chávez cometió el terrible error de intentona de golpe, a mí no me gustó eso y vi como una arrogancia terrible. Pero él, en su momento, analizó siendo adeco y dijo: Chávez está haciendo algo y va a hacer algo, y ya los adecos y los copellanos, ya en ellos no se puede confiar. Ya en ellos no se puede confiar. Cuando mi padre me dijo eso, yo también me acerqué a la propuesta de él. Y para el momento que Chávez fue elegido la primera vez, yo voté por él. Yo voté por él y papá también. Porque era para aquel momento, en lógica, la mejor propuesta. Y evidentemente, mientras Chávez gobernó, hubo una mejora en la economía y se resolvieron muchas cosas que los adecos y los copellanos decían que no se podía. Y Chávez, pero principalmente Dios, hicieron que la economía mejorara. Tanto así que en esa economía yo me compré 5 carros nuevos y yo no era político, solamente era microempresario. Y tuve la oportunidad de viajar a muchos países: Panamá, Ecuador, viajé a México. Tenía una economía tremenda. Me había comprado 5 carros nuevos, tarjetas de crédito. Entonces, a veces tenemos que juzgar en cada tiempo una cosa a la vez. Evidentemente, si me preguntan ahora, yo jamás hubiese votado por Chávez, porque su propuesta fue verdadera en un punto, pero engañosa en otro, porque evidentemente él nos mintió. Nos mintió y nos entregó una oferta donde él decía que esto no era comunismo, pero a la final fue consolidando un comunismo. Y Eclesiastés dice, capítulo 7, versículo 7:2,
Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del mandamiento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persista, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y qué le dirá? ¿Qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Hay que discernir en cada época. Para aquel momento de Chávez, entre dos malos, había que elegir a Chávez. Y la mayoría estuvo así. Para aquel momento, entre dos malos, había que elegir la Constitución del 61 y la Constitución de 1999. Y se eligió la Constitución del 2000, del 1999. Entonces siempre nos va a tocar evaluar. Yo no he sido sectario ni político adecto a ningún pensamiento. Yo intento discernir el tiempo y el juicio. Y entre dos malos, elegir el menos malo. Para aquel momento, el menos malo era Chávez. Hubo una recuperación, hubo una propuesta engañosa donde ellos no la vivieron. Hoy se comprobó que hubo mala fe de parte de ellos. Ahora nos corresponde hacer un nuevo replanteamiento. Cuando el replanteamiento de cambiar la Constitución, ahora volvemos a un momento de discernir entre una cosa y otra. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El chavismo ya no podemos seguir apoyándolo. En el lado de la oposición hay muchas inmadureces. Dentro de ese es un pensamiento liberal que peligrosamente raya en la aprobación posiblemente del aborto, del matrimonio igualitario, porque María Corina es muy abierta en ese aspecto. Si a mí me preguntaran, yo votaría por Bertucci, que aun con sus debilidades hermenéuticas, es un pensamiento conservador, liberal. Es liberal porque apoya la introducción de expertos de Israel y de Estados Unidos, los mejores, de Japón. Pero es conservador. Ahora, ¿lleva oportunidad a Bertucci? Entonces, el pueblo de Venezuela tristemente no ha comprendido a quién tiene que elegir verdaderamente. Evidentemente, creo que las dos propuestas, según las estadísticas, es el candidato que propuso María Corina y el chavismo. Allí tenemos que centrar los votos. Me toca otra vez evaluar entre dos malos, elegir el menos malo, porque para mí el mejor tiene que ser una persona con convicciones claras, conservadoras, cristianas, sea católico o sea evangélico, ¿verdad? En este caso Bertucci me gusta, creo que es la mejor propuesta, pero el pueblo de Venezuela parece ser que no estuviese preparado para un gobernante al estilo de David, que con errores y defectos era conforme al corazón de Dios. Yo creo que Bertucci es conforme al corazón de Dios, con debilidades hermenéuticas como la tuvo David, pero la mejor propuesta. Pero el pueblo no lo quiere elegir. Y el pueblo todavía no está preparado por culpa de nosotros. Por culpa de nosotros. No creo que sea de Bertucci, porque Bertucci es un hombre que ha evangelizado más que yo. Y la culpa es esa, de que no hemos evangelizado lo suficiente el país. Cuando haya un grupo de evangélicos superiores, que seamos capaces de elegir un presidente, y tenemos que elegir un presidente que sea apegado a la Biblia, a una vida en Cristo Jesús. Una vida en Cristo Jesús. Si es para los católicos, numerales 1691 al 1698. Una vida centrada en Jesús, que son pocos los católicos que me he conseguido que respetan esos numerales. Y si es evangélico, también como Bertucci, un hombre centrado en el conservacionismo y apego a los países más poderosos del mundo, que es Estados Unidos, Israel, Japón. La propuesta maravillosa sería esa. Pero tristemente las balanzas están inclinadas favorablemente hacia María Corina y a su candidato, en la cual yo considero que entre dos malos, como lo diría Erasmo Rotterdam, entre uno y el otro, hay que elegir en este momento al que tiene más oportunidades, que en este caso Edmundo y María Corina, y darle una lección de vida a estos chavistas de que tienen que hacer las cosas mejor y que no deben de esperar el último momento para resolver los problemas. Nos está llegando agua acá en la Concepción.
demasiado tarde.